Job capítulo 6, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Respondió entonces Job y dijo: Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo. Si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas, y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme, y apagad por mí vuestra hacienda, y pagad por mí vuestra hacienda. Libradme de la mano del opresor, y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Leímos hasta el versículo 30. Aquí Job le responde a Elifaz temanita, y como vemos en la respuesta, sigue habiendo su propia justicia. Incluso miren cómo termina. Algo sorprendente de este libro de Job es que parece una poesía, ¿no? A medida que uno va leyendo, es como si estuvieran leyendo una obra de William Shakespeare. Sí, es muy poético, ¿no? Muy lindo. Quien han visto, por ejemplo, Romeo y Julieta, la versión antigua, la versión sacada del libro, no la versión actualizada o más moderna, sino la versión antigua, por ejemplo, la de Franco Sefirelli. Si la miran, ese es un clásico del cine. Pero si la miran, cuando uno lee a Job expresarse, es como si estuviera leyendo, así como Romeo y Julieta. así, así se ve en el caso de Job, que se
se ve mucha bondad, ¿no? Se ve mucha justicia. Mire cómo termina el último versículo. ¿Cómo dice el último versículo de este capítulo 6? Dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? Esa es una pregunta que hace Job. Entonces, ahora, imagínense que Job les está haciendo esta pregunta a ustedes. Ya ustedes lo que han visto de Job, cuando él les hace esta pregunta, a ustedes les está haciendo esta pregunta. Dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? Amén. Sí. Nuestra justicia es trapo e inmundicia. Miren qué otra pregunta hace. Al final, el último versículo. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿Qué creen ustedes? Según esta pregunta que está haciendo, ¿acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿Qué creen? No. Sí, efectivamente, no, 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 no. No puede. Pero Job tiene, ¿qué dice el versículo anterior? El último versículo de este capítulo es el versículo 30. Pero cuando leemos el versículo 29, dice, volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Aquí acaba de aclarar su justicia. Dice, mirad mi justicia en esto. Él de verdad cree que es bueno, todavía sigue creyendo que es merecedor de cosas grandes. No sé si se dieron cuenta, pero al principio de este capítulo, ¿el que le está pidiendo a Dios? Ay, por favor, así quíteme la vida. Ya no quiero seguir en ese. El dolor es tan grande, no quiere seguir experimentando ese dolor. Quiere ya salir de ese dolor. Eso es lo que está diciendo él, ¿no? Él quiere dejar de sentir ese dolor. Pero ¿cómo lo quiere? Le dice a Dios que por favor se apiade de él. Como tenga misericordia, máteme. Así, así. Y por eso digo, cuando uno lee esto, suena tan bonito el lenguaje que usa. Este libro está considerado como el primero de los libros sapienciales o poéticos. Se conocen así, libros sapienciales o poéticos. Job, son 5, ¿no? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esos 5 libros tienen sabiduría y tienen cierta poesía. Por eso este libro, en especial el de Job, es bien poético, es muy lindo. Recuerdo cuando leía este libro, antes de ser salvo, antes de recibir la salvación, ustedes saben, bueno, ya algunos conocen, de pronto no todos, antes de recibir la salvación yo asistí a 6 iglesias. Y en las iglesias en las que yo asistí, en una de ellas, en la tercera más exactamente, yo imponía manos, oraba en el nombre de Jesús y la gente se caía experimentando milagros. La gente oraba en el nombre de Jesús y la gente recibía el don de lenguas. Resultaban en el suelo Iriabara, Chakarabara, Sandara, así. En varias iglesias yo estuve, pero no era salvo. Cuando me di cuenta que yo no era salvo en todos estos lugares donde imponía manos, oraba, echaba fuera demonios, hacía milagros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Donde cuando yo asistía a estas iglesias, yo estaba seguro pues que estaba con Dios, que era hijo de Dios y que las cosas que sucedían era porque Dios estaba usándome. Pero yo no era salvo, no había recibido la salvación. Incluso cuando conocí la iglesia donde me explicaron el Evangelio, cuando conocí personas justas, personas así que verdaderamente justas, justas delante de Dios. No justas delante de los hombres, sino justas delante de Dios. Ahora, hago esta pregunta. Bueno, ya se fueron, se fue un montón, se fueron como 40 personas así, a toda carrera. Hago esta pregunta.